palabra de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Dios les bendiga a todos, feliz domingo, feliz comienzo de semana, muchas bendiciones, un gran abrazo. Qué bueno ver a cada uno de ustedes que nos acompañan hoy. Pueden tomar asiento, mis queridos amigos. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Ancla de Vida. Aprovecho de saludar a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones para todos. ¿Y cuántos estamos anclados en Cristo? Amén. Qué bueno, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, hoy vamos a continuar con la serie que hemos venido hablando de hace varias semanas, titulado Viendo la Gloria de Cristo. Y está basado en el Evangelio de Juan y ya estamos en el capítulo 2. La semana pasada comenzamos hablando de Juan 2, del 1 al 12, y estuvimos hablando, no sé cuántos se recuerdan, de la primera señal de Jesús, mostrada por Juan, cuando convirtió el agua en vino en la boda de Caná. Bueno, hoy quiero continuar y vamos a estar leyendo hoy Juan capítulo 2, desde el versículo 13 hasta el versículo 25. Pero para comenzar quería hacerles una pregunta, que podamos meditar en la pregunta, y tiene que ver, ¿qué son los celos? ¿Qué son los celos? Muchas personas llegan a veces a la iglesia y dicen, bueno, pastor, tengo problemas en mi matrimonio, y por ejemplo algunos dicen, mi pareja tiene problemas con los celos. Por eso quería comenzar, porque de esto vamos también a estar hablando un poco durante el mensaje de hoy. Entonces me gustaría ver, ¿quién quiere decir algo que son los celos? ¿Algún valiente? ¿Cómo? No a la paz. Roba la paz, ok, ¿qué más? ¿Cómo? Son inseguridad. Falta de confianza. ¿Cómo? Muy bien. Bueno, bien, todas las respuestas caben perfectamente en lo que tiene que ver con los celos. Y casi siempre relacionamos los celos, por supuesto, de una forma negativa. Incluso la Biblia habla de espíritu de celos. No solamente eso, sino que sabemos que estos celos son diabólicos, controlan, son destructivos, son dañinos, afectan. Sin embargo, existe también un celo que es legítimo y que muchas veces no se menciona. Un celo legítimo es el celo que puede tener también, por ejemplo, en un matrimonio puede haber un celo legítimo cuando el uno le dice al otro y lo cuida por amor y su motivación sigue siendo amor. No por desconfianza, sino más bien para cuidarlo por amor. ¿Es válido? Incluso por los hijos. Porque es cuidar de lo que Dios nos ha dado también. Cuando ya es diabólico, cuando ya es controlador, cuando ya es realmente es dañino, cuando destruye, y no cuando realmente es gobernado por el amor. Un padre que protege a sus hijos, que los cuida y que es capaz de defenderlo ante cualquier peligro, es un celo legítimo también. Pero hoy te quiero hablar de otro tipo de celo, de un celo santo, porque uno de los atributos de Dios es que Dios es celoso, pero es un celo santo, es una perfección divina. Y para ello quiero que me acompañen a que leamos Juan capítulo 2, desde el versículo 13
al versículo 25. Amén. Juan 2 del 13 al 25. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Qué clase de escena, ¿verdad? Y dijo a los que vendían palomas: quiten esto de aquí, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Eso es lo que dice el texto. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal muestras ya que haces esto? Es decir, ¿con qué autoridad? Jesús le dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero lo dice el mismo evangelista Juan, mas él hablaba del templo, ¿cuál? De su cuerpo. Ellos pensaban que era el templo físico, pero Jesús estaba hablando era del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron. Recuerde que el que nos hace recordar es el Espíritu Santo. Y ellos recordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque Él conocía a todos. Él es omnisciente, todo lo sabe. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje que lleva como título: el celo por la casa de Dios. Vamos a repetirlos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. El celo por la casa de Dios. Hace un momento, en la introducción, hablé de qué eran los celos. Y hablé de que habían celos diabólicos, celo legítimo, pero hablé de el celo de Dios. Un celo que es santo, que es puro. En este pasaje que vamos a estar meditando en esta mañana, vamos a aprender a través del Evangelio de Juan acerca del celo del Señor por su casa. Y voy a hablar de 3 aspectos a lo largo del mensaje que tiene que ver, 3 aspectos que nos llevarán a ser adoradores verdaderos. ¿Cuántos quieren ser adoradores verdaderos? Entonces vamos a aprender del celo por la santidad del Padre. Vamos a entender que el centro de la adoración debe ser Cristo y su obra de redención. Y vamos a aprender también del costo de un adorador. Lo primero que quiero hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, volvamos a Juan capítulo 2, versículo 13. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y que Jesús subió a Jerusalén. En el Evangelio aparece que hubo 3 veces que Jesús celebró la Pascua, porque el ministerio del Señor duró 3 años. Y habían 3 fiestas en la cual todo judío cada año tenía que participar. Todo judío mayor de 12 años tenía que participar en tales fiestas. Fiesta número 1, la fiesta de la Pascua, que también estaba allí la fiesta de los panes sin levadura. Por 7 días celebraban la Pascua. Y en esos días
solamente podían comer pan sin levadura, era el que podían comer. Primera fiesta. Segunda fiesta, 50 días después, se celebraba la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés, que también era llamada la fiesta de las primicias de la cosecha. Y luego estaba también la fiesta de las trompetas o también se llamaba de los tabernáculos, de las cabañas. Y en esa fiesta ellos conmemoraban el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto en cabañas. Entonces ellos en esa fiesta se hacían cabañas y celebraban de esa manera. Bueno, eso aparece en Éxodo capítulo 23, estas fiestas, para que tomen referencia de ello. Como le dije, la fiesta de la Pascua era entre marzo y abril y duraba 7 días. Versículo 14. Y dice que Jesús entró en el templo. Versículo 14. Y dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y a los cambistas que estaban allí sentados. Esto era muy importante porque ellos tenían que ofrecer sacrificios, y todo esto continuamente. Y en ese templo, en el templo que hace referencia al texto, estas ofrendas eran ofrendas que eran aprobadas. ¿Por qué? Porque muchos judíos venían de lejos, venían de afuera, no podían traer cualquier ofrenda, tenía que ser una ofrenda aprobada, por así decirlo. No podía ser una ofrenda con defecto, tenía que ser una ofrenda indefectible, sin defecto alguno. También hacían los cambios de monedas para poder comprar, y por eso estos estaban allí dentro. Sin embargo, eso quitaba el verdadero enfoque del templo, que era la verdadera y sincera, genuina adoración a Dios. De modo que cuando Jesús entra, dice que sacó a todos. Y eso era inmenso. El tamaño de eso era imponente. Y fue tal. Por eso es que cuando a veces uno ve esas películas de Jesús de Hollywood, a veces uno lo ve así como que nos hacemos una idea solamente de Jesús de una sola forma. Pero no, vemos el carácter de Jesús aquí como de león, firme, fuerte, por el celo de la casa de Dios. Versículo 15. Haciendo un azote de cuerda, y echó fuera del templo a todos, y también las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Versículo 16. Y dijo a los que vendían: quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Mi casa será llamada casa de oración. Quiero que lea conmigo el Salmo 69:9. Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Porque el celo de tu casa me consume, y sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Era necesario que el Mesías, que el Cristo, se presentara en el templo. Y precisamente el Señor estableció lo que es la verdadera adoración. Quiero hacer varias aclaratorias. Número 1. Es curioso que siempre en los evangelios Jesús ni siquiera hizo hincapié de otras religiones. Más bien vemos que Jesús condenaba esencialmente a los religiosos de la época. Por ejemplo, los fariseos. Ustedes por fuera parecen sepulcro blanqueado, pero por dentro están llenos de inmundicia y toda rapacidad. En otras palabras, ¿qué estaba condenando Jesús? Lo que era una falsa religión. Y lo que estaba estableciendo era una verdadera religión. No una religión externa, sino verdadera, sincera y genuina, de un verdadero adorador. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Ahora,
quiero hablarte de algo que muchas veces los hermanos se confunden y tuercen y se equivocan. Porque algunos, por ejemplo, pueden decir, es verdad, tiene que haber en el templo de Dios más orden. Incluso si a veces en algunas congregaciones se vende, por ejemplo, una arepita, un jugo, una empanada, ¡ey! No vayan a convertir eso en un mercado. Y obviamente es algo que hay que considerar siempre el motivo, la razón por la cual hacemos cada cosa y que sea de bendición para la iglesia y para los hermanos. Pero para eso quiero hablar de 6 cambios, escuchen bien, 6 cambios que ocurre en la escritura de lo temporal a lo permanente. 6 cambios. El primer cambio es el cambio de pacto. El pueblo de Israel, ellos estaban bajo el antiguo pacto. Pero Jesús en la cena del Señor, Él tomó el pan, habiendo partido dio gracia, tomó la copa y dijo, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. ¿Cuándo comienza el nuevo pacto? Precisamente en la cruz. Cuando el Señor derramó su sangre por nosotros. Primer cambio, antiguo pacto por el nuevo pacto. Vamos con el segundo cambio. El segundo cambio es un cambio de ley. Porque estaba la ley de las obras. Pero luego en el nuevo pacto aparece la ley de la fe. El hombre no se justifica delante de Dios por sus obras. El hombre se justifica delante de Dios por la ley de la fe. Por creer en nuestro Señor Jesucristo y por los méritos que el Señor alcanzó en la cruz y en la resurrección por todos nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Aleluya! ¿Cuántos toman esa palabra? Estoy buscando el texto. Pero mientras tanto, vamos con el tercer cambio. Ya les dije, número 1, ¿cuál es el primer cambio? ¿Cambio de qué? Cambio de pacto. Y número 2, ¿cambio de qué? De ley. Miren lo que dice Romanos 3:27. Romanos capítulo 3, versículo 27. El apóstol Pablo dice aquí. Todos atentos, Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Ley de las obras, ley de la fe. Antiguo pacto, nuevo pacto. Tercer cambio. El tercer cambio es el cambio de sacerdocio. El sacerdocio del antiguo pacto era según el sacerdocio de quién. A ver quién se recuerda. Dice Hebreos que era el sacerdocio arónico, de Aarón, de la tribu ¿cuál? De la tribu de Leví. ¿Cuánto se recuerda? Pero en el nuevo pacto, presenta Hebreos, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es el sacerdote de nuestro Señor Jesucristo, y que dicho sea de paso, él pertenecía a la tribu de Judá. Entonces, cambio de pacto, cambio de ley, cambio de sacerdocio. Ya no es el sacerdocio arónico, ahora es el sacerdote según el orden de Melquisedec de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde aparece eso? En Hebreos, vamos a buscarlo. Vamos a ver Hebreos capítulo 5, versículo 3.
Por tal razón se vio obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados como también por el de su pueblo. Está hablando del sumo sacerdote. Versículo 4. Nadie ocupa este cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Versículo 5. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Versículo 6. Versículo 6. A ver, atentos allí. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Ahora, versículo 10. Versículo 10. Y Dios lo nombró sumo sacerdote a Cristo, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Vámonos a Hebreos 7. Versículo 11. Hebreos 7, 11. Hebreos capítulo 7, verso 11. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, arónico, pues bajo este pueblo se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote? Según el orden de Melquisedec y ya no según el orden de ¿quién? De Aarón. 3 cambios. ¿Cuáles son los 3 cambios hasta ahora? Pacto, ley y sacerdocio. 4º cambio, la ofrenda. Ya no tenemos que seguir ofreciendo toros, becerros, sacrificios, sino que hubo otra ofrenda, la ofrenda del Cordero de Dios, que quita verdaderamente el pecado del mundo, que derramó su sangre una vez y para siempre. Hubo un cambio de ofrenda. Gloria a Dios por Cristo. ¡Aleluya! Quinto cambio. El quinto cambio es el templo. Porque hoy muchos dicen: vamos al templo, y creen que el templo es esto. Esto ya no es un templo. Este es un lugar donde nos reunimos. Puedes llamarlo auditorio, salón, ¿qué más? Galpón. Pero esto no es un templo. ¿Cuál es el templo? ¿Acaso la Biblia dice que nosotros somos templo y ahora y morada del Espíritu Santo? Porque antes de la cruz estaba el templo físico y la presencia de Dios moraba en ese templo, en el lugar santísimo. Pero cuando Jesús expiró, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Y se rasgó en dos para que todos vieran que ya Dios no estaba detrás de ese velo en el lugar santísimo, sino que ahora Dios iba a morar en su iglesia, en cada uno de los verdaderos creyentes. Y eso ocurrió por primera vez en Hechos capítulo 2, en el Pentecostés. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Varios errores. Por ejemplo, voy a la iglesia. Nadie debería decir voy a la iglesia. Deberíamos decir: en esta mañana vino la iglesia, se reunió la iglesia y se fue a la iglesia. Porque la iglesia no es esto. La iglesia somos nosotros. ¿Cuántos están captando el mensaje? Otro ejemplo: no, este es el altar. No, hermano, dejemos el misticismo. Esto no es un altar, esto es una tarima. El altar era en el antiguo pacto donde se sacrificaban los animales. Y eso apuntaba a la cruz, donde murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esto no es un altar. Esto es una tarima. No podemos darle más espiritualidad a lo físico que lo que verdaderamente debemos darle, que es a una vida que ame a Dios, que honre a Dios y una vida en santidad.
Entonces yo no puedo pensar que esto es el templo o que esto es el templo. No, esto es un lugar donde nos reunimos. Mañana pudiéramos reunirnos en otro lugar, si Dios lo quiere. En un parque, debajo de un árbol, y ahí está la iglesia, o donde el Señor disponga. Lo importante es entender cuál es la verdadera iglesia. ¿Cuántos toman esa palabra? Otro error que muchas veces dicen: vamos a la iglesia a adorar a Dios. Hermanos, aquí alabamos a Dios colectivamente, pero se supone que tú tienes que estar adorando a Dios todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacías en tu casa? ¿Qué hacías en el trabajo? ¿Qué hacías donde pasas 154 horas a la semana? Ese era el problema que tenía la samaritana con Jesús. Ustedes dicen, los judíos, que es en el templo donde debemos adorar. Nosotros creemos que aquí en este monte. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre, ya no en un lugar físico como en este monte o como en aquel templo, sino será una adoración en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores el Señor les busca. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Es decir, yo debo estar adorando a Dios en todo tiempo y en todo lugar. En mi casa, con mis hijos, con mi esposa, en mi trabajo. No podemos reducir el cristianismo. Eso es religiosidad. Imagínese a alguien que viene peleando en el carro. Mira, tú todo el tiempo te levantas tarde, no haces la comida, ay, le mete un pellizco al muchacho. Llegamos a la iglesia. Bueno, después continuamos. No, hermanos, debemos vivir una vida en adoración continua. Entonces algunos dicen: bueno, vamos a orar, vamos a entrar en la presencia de Dios. Ya va. ¿Y cuándo te saliste de la presencia de Dios? ¿O por qué te saliste de la presencia de Dios? Debemos ser como Elías, vivir continuamente en la presencia de Dios. Y ojo, hoy el Espíritu Santo mora, habita verdaderamente en su iglesia, en su pueblo. Y si alguien dice: yo no siento la presencia de Dios, el problema realmente es preocupante, porque entonces significa, bueno, primero, doble preocupación. Número uno, porque estás reduciendo a Dios a sentir, a experiencia. Y eso ya es un problema, porque no estás reconociendo verdaderamente quién es Dios. Segundo, peor, entonces tú tal seguramente estás diciendo que el Espíritu Santo no mora en ti. Entonces realmente no eres un creyente verdadero que ha nacido de nuevo. Ojo, yo no necesito sentir a Dios para saber que Dios mora en mí, porque su palabra lo dice, y si su palabra lo dice, yo lo creo por medio del Espíritu Santo que ha hecho morar en mí para que yo crea tal verdad. Gloria a Dios. Repasemos los 5 cambios hasta ahora. Primer cambio. ¿Cambio de qué? De pacto. Segundo cambio, cambio de ley. Tercer cambio, cambio de sacerdote. Cuarto cambio, cambio de ofrenda. Quinto cambio, cambio de templo. Entonces no vuelva a pensar que este es el templo. Amén. Pensar así ya es un error de entrada. Entonces Dios quiere que le adoremos de verdad con temor reverente, sí, pero no está hablando de una estructura física, está hablando de nuestras vidas ahora consagradas a Dios. Sexto, cambio de pueblo. Cambio de pueblo, sí. Vamos a ver qué dice Gálatas 4:21. Y vamos a ver allí la diferencia entre la Israel étnica y la Israel de Dios. Gálatas 4:21. Díganme ustedes. Le está diciendo Pablo a los Gálatas que estaban siendo seducidos por los judaizantes. Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la misma ley dice? Versículo 22. ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham?
dos. El hijo de Agar y el hijo de Sara. ¿Cómo se llamaba el hijo de Agar? Ismael. ¿Cómo se llamaba el hijo de Sara? Isaac. Muy bien. Aquí Pablo lo llama el hijo de la esclava de Agar, Ismael, y el hijo de la libre, Sara, Isaac. Versículo 23. El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació por el cumplimiento de la promesa. Eso lo está diciendo Pablo. Versículo 24. Este relato puede interpretarse en sentido figurado. Aquí Pablo hace una alegoría, una alegoría realmente. Pero es Pablo, no nosotros. Y dice, esto representa dos pactos. ¿Cuáles fueron los pactos que dijimos? Antiguo pacto y nuevo pacto. Mira lo que dice Pablo. Uno, que es el de Agar, procede de él los del monte Sinaí, y todos los hijos que nacen de ella son hijos de ¿qué? De la esclava. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que el Israel étnico que no reconoce a Cristo son esclavos, son hijos de la esclava. Y ya lo va a decir, miren lo que dice luego, versículo 25. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén. A veces los cristianos dicen, no, esos son los islámicos. Sí, puede que su descendencia vendría de Ismael, pero es que aquí también Pablo habla que aquellos judíos que niegan a Cristo son hijos de la esclava. Aquí está diciendo, corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Entonces hay iglesias que ponen bandera de Israel. Y hermano, no está hablando de eso. Hay hijos que son de la esclava y hay hijos que son de la promesa. Sigamos leyendo, versículo 26. Pero la Jerusalén celestial, la celestial, es libre y esa es nuestra madre. Le está hablando a la iglesia. Versículo 27. Porque está escrito, alégrate mujer estéril, tú no has dado a luz, prorrumpe en grito de alegría porque no has sufrido dolores de parto, pues la abandonada tiene muchos hijos más que la casada. Verso 28. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. ¿Quiénes son los hijos de la promesa? Dice Romanos 4, los que somos descendientes de Abraham por medio de la fe. Cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todos los que creen en Cristo Jesús, nacidos de nuevo, son hijos de la promesa. Son el pueblo de Dios. Y esto incluye judíos y gentiles unidos en Cristo Jesús. Dele la gloria a Dios. Dos pueblos, el de la esclava, el de la libre. Entonces vimos 6 cambios. Ahora, quiero que veamos un versículo que es de los versículos más tergiversados. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Perdón, versículo 6. Primera de Corintios 3, 6. Porque estamos hablando del templo de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Pero en el versículo 16, miren el 16, ya vamos al 6 otra vez. En el 16, este versículo, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita entre ustedes? Es más, yo muchas veces escuchaba eso. Hey, hermano,
estás engordando mucho. Tienes que cuidar el templo de Dios. Cuidado con el colesterol, con los triglicéridos. Tienes que cuidar el templo. Porque si destruyes el templo, Dios te va a destruir a ti. Porque es el versículo siguiente, versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Cuida tu cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu. Bueno, yo sí creo que tenemos que cuidar lo que comemos, porque eso es parte de una buena mayordomía. De Dios es todo, la tierra, su plenitud, nuestras vidas. Y yo le voy a dar cuenta también a Dios por mi cuerpo, por mis dones, por mis talentos, por mis finanzas, por mi vida, por todo. Pero realmente eso no dice este versículo. Está mal interpretado, porque Pablo en el contexto no está hablando de papas fritas, Coca-Cola, hot dogs, pepitos, perro caliente, hamburguesa. No está hablando de eso. No te estoy upando a que vayas a comer todo eso necesariamente, no. Solamente te estoy diciendo que está mal interpretado. Y te voy a decir cómo si puedes destruir el templo. Eso es lo que quiero que salgas de aquí, entendiendo cómo se destruye el templo de Dios. Vamos desde el 6. Recuerden que el texto se estudia dentro del contexto para que no establezcamos un pretexto. Versículo 6, 1 Corintios 3:6. Yo sembré, dice Pablo, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Seguimos. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, porque sino solo Dios quien es el que hace crecer. 8. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. 9. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo, el cultivo de Dios. Pero mira cómo lo llama Pablo. Ustedes, la iglesia, son el edificio de Dios. Pablo está diciendo que la iglesia es como un gran edificio. La semana pasada, cuando hablé de los apóstoles originales, dijimos que ellos pusieron ¿qué? ¿Qué pusieron los apóstoles? El fundamento. Y el fundamento se pone una sola vez y ya. Por eso hablaba de los apóstoles originales y los pseudoapóstoles. Bueno, versículo 10, mira lo que dice Pablo. Pablo dice, la iglesia es un edificio grande. Y según la gracia que Dios me ha dado, dice Pablo, yo como maestro constructor, yo eché los fundamentos, yo eché los cimientos. Y otro construye sobre ellos. Es decir, hoy nosotros construimos sobre el fundamento de los apóstoles, porque el fundamento ya no se va a cambiar. Pero cada uno, mira lo que dice Pablo, cada uno tenga cuidado de cómo construye la iglesia, el edificio. Porque hay dos formas de construir la iglesia. Versículo 11. Antes de aclararlo, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya se puso, que es Jesucristo. Verso 12. Y la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son los dos tipos de material? Si alguien construye sobre este fundamento es decir, edifica con oro, plata o piedras preciosas, ese es el mejor, el mejor material para edificar la iglesia de Cristo, el mejor, con oro, con plata o con piedras preciosas. O otros construyen la iglesia, dice Pablo, con madera y paja. Si usted hoy puede construir una casa, ¿usted la construiría con madera y paja o trataría de construirla con los mejores materiales posibles? No, pero dígalo duro, ¿no? Con los mejores materiales posibles. Bueno, ¿de qué está hablando Pablo? Hermanos, Pablo está hablando es cómo se está edificando la iglesia de Cristo. Y él dice, hay unos que edifican la iglesia con los mejor material, con oro, plata y piedra preciosa, pero hay otros que lo están edificando es con madera y con paja. Versículo 13.
Y llegará el día, dice Pablo, cuando la obra de cada uno, de cada pastor, va a ser probada. ¿Y cómo Dios va a probar esa obra? Con fuego. Y el fuego dará a conocer y pondrá a prueba la calidad de la obra. Si lo hicieron con oro, plata o piedra preciosa, o si lo hicieron con madera y paja. Le hago la pregunta, ¿qué pasó con aquellos pastores que edificaron la iglesia con paja? ¿Qué pasa cuando está la madera y la paja y viene el fuego? ¿Qué va a pasar con esa obra? Por aquí, ¿qué cree que pase? ¿Se va a volver qué? Cenizas. El fuego dará a conocer y pondrá a prueba la calidad de trabajo de cada uno. Versículo 14. Si lo que alguien ha construido permanece, porque lo construyó con oro, plata y piedra preciosa, permanece, Dios lo va a ¿qué? A recompensar. Si no, versículo 15, pero si su obra es consumida por las llamas, él va a sufrir pérdida. Puede que se salve, será salvo. Si realmente era de Dios, se salvará. Pero todo lo que hizo, lo perdió. De nada sirvió. Yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. De nada sirvió. Versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que ha hecho morar el Espíritu Santo en ustedes? Hermanos, ¿de qué viene hablando Pablo? Viene hablando de lo que comemos. ¿De qué viene hablando? Quiero que me lo digan por el amor de Cristo. ¿De qué viene hablando? Por favor, abra la boca, dígamelo. ¿De qué? Hermano, no viene hablando de lo que está comiendo un ser humano. Lo que está hablando es con qué material estás construyendo la iglesia. Si es con la doctrina de Cristo, o si lo estás haciendo con madera, paja, psicología, filosofía, motivación, filosofía griega, palabras de sabiduría humana, palabras de hombre, que no es verdadera palabra de Dios. ¿Y qué está diciendo Pablo? Si alguno se atreve a destruir la casa de Dios, el templo de Dios, que es la iglesia, sepa que Dios mismo lo va a destruir. Versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado. ¿Y qué dice finalmente? Y ustedes son ese templo. ¡Aleluya! Este es un punto importante. El templo no es esto, somos nosotros. Cada domingo oro con mi corazón. Pero yo quiero pedirte un favor. Cuando vengas como iglesia a congregarte, en vez de estar hablando de otras cosas, ven orando. Y ven orando y pídele a Dios que la palabra que recibas por mí o por el que esté o por los que estén, sea oro, plata y piedra preciosa, y no madera o paja. Hoy lamentablemente muchos están edificando sobre filosofía de hombre, psicología, motivación, liderazgo, mensajes motivacionales que atraen gente. Llegará el día cuando se darán cuenta que era paja lo que estaban enseñando. Ahí sí cabe esa palabra. Sinceramente, que no servía para nada. Y mucha gente mal enseñada, perdiéndose allí por no comprender la verdad del evangelio.
dice, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo va a ser destruido por Dios. Dios es un Dios celoso. Alguien me decía en esta semana, pastor, usted es muy exigente. Hermanos, sí soy exigente. Sí es verdad. Porque para ser un pastor de Cristo, uno tiene que cuidar lo que enseña. ¿Usted cree que yo voy a dejar que cualquiera se monte aquí a que esté diciendo pistoladas? Hermano, yo cada vez que me monto aquí yo tiemblo y le oro a Dios para que sea Él hablando y que me ayude, porque yo sé quién soy y yo dependo de su gracia. No es un mensaje bonito, que a la gente que la gente se ría, un chiste, ay, wow, aplaudan. Hermanos, no, es la palabra del Dios vivo. Por eso mi anhelo es que cada vez que usted venga, usted sea edificado con lo mejor. Esto es tan importante. Y hoy en día, lamentablemente, es lo que más se predica: filosofía, psicología, motivación. Y no predican el evangelio. Y agarran, no, pero es que sí dijeron versículos, mencionaron 3 versículos en la prédica. Hasta fuera de contexto, porque pueden utilizar esos versículos como el que cité ahorita para darle otra interpretación, cosa que no es así. ¿Cómo sé yo que esa no era la interpretación? Yo tengo que leer de qué viene hablando la Escritura, hermanos. El problema de hoy es que los cristianos no leen la Biblia. Y eso es un gran problema. Son engañados, son manipulados. Mira lo que dice Primera de Timoteo 3:14. Pablo a Timoteo, quien era Timoteo un pastor más joven. Primera de Timoteo 3:14. Aunque espero ir pronto a verte, le dice Pablo, escribo estas instrucciones para que, versículo 15, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Porque la casa de Dios, ¿quién es la casa de Dios? La estructura. Nosotros, la iglesia. ¿Cómo hay que portarse? No, el 14. Bueno, perdón, aquí, disculpa aquí. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es qué? La iglesia del Dios viviente. Y esta es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. El mundo cree la mentira. Nosotros conocemos la verdad y predicamos la verdad y estamos anclados en la verdad porque estamos anclados en la palabra de Dios y estamos anclados en Jesucristo. Pero hoy estamos en una era pluralista. ¿Has escuchado ese término? Pluralista. ¿A qué se refiere el término pluralista? Tenemos que ser pluralistas. ¿Sabes qué es el pluralismo? Que todos tienen razón. Que todos deben tolerarse. Y esta es una generación tan tolerante que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. No, hermanos. Yo no soy pluralista. Yo soy cristiano. Y existe para mí una sola verdad. Y tiene un solo nombre: Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través de Él. Pero, todos los caminos conducen a Roma. Bueno, si Roma es el infierno, todos los caminos te conducen al infierno, pero uno solo te conduce al Padre, Jesucristo. ¿Cuántos agarran esa palabra, no? Solo hay uno, hermanos. Santiago 4:4. Este es otro versículo súper mal interpretado.
Santiago 4:4. Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se quiera volver amigo del mundo, sepa que se constituye enemigo de Dios. Versículo 5. O no saben, versículo 5, o piensan que la Escritura dice en vano que el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero este versículo muchas veces se presta para confusión. Mira cómo dice la Nueva Versión Internacional. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Hermanos, escuche esto. Dios a su iglesia, a su pueblo, le dio su Espíritu Santo. Y Él ama celosamente a su pueblo, Él ama celosamente a su Espíritu que hizo morar en nosotros. No como hoy en día, no es que Dios te anhela celosamente, o sea, Dios anhela tu espíritu celosamente. No, a su Espíritu que mora en nosotros, por lo cual nos constituye pueblo de Dios. Y como somos pueblo de Dios, a su pueblo ama celosamente por cuanto le dio su Espíritu Santo para morar en nosotros. Porque Dios es celoso de su propio espíritu. Por eso la Biblia habla del temor a Dios, de honrar el nombre de Dios. Dios demanda honor a su propio nombre. Por eso el Padre Nuestro comienza: santificado sea tu nombre. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Por cuanto no santificó el nombre de Dios delante del pueblo. Esa fue la razón. No es cosa pequeña cuando alguien dice: santificado sea tu nombre. Hermanos, oro para que se levanten líderes, maestros, pastores, y que podamos abrir más iglesias, por supuesto, de Cristo, son de Cristo. Pero oiga esto, pero no podemos ser lo que dice la Escritura: no establezcas a neófitos. ¿Qué es un neófito? El neófito: yo quiero enseñar, deme la oportunidad, yo voy. Está bien, pero tienes que prepararte. Porque el neófito se anticipa. Y la Biblia dice que no impongamos manos con ligereza. ¿Cuántas veces han enseñado mal también ese versículo? Porque yo pensaba, como me habían enseñado, ten inclusive cuidado de quién te corta el cabello, quién pone sobre tu cabeza las manos, porque la Biblia dice que no pongas manos con ligereza. La iglesia, cuando ordena a alguien, le impone las manos para establecerlo como oficial de la iglesia, llámese diácono, llámese anciano. Por eso Pablo le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, el día que impusieron sobre ti las manos el presbiterio de la iglesia. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que no impongamos manos con ligereza, es que no estemos nombrando maestro a cualquiera. Sino aquellos que son probos y aptos para enseñar. Y eso habla de doctrina, habla de conducta, habla de carácter. Que Dios nos ayude, ¿cierto? ¿Cuántos toman esa palabra? Tiene que haber celo por la casa de Dios. Tiene que haber celo por la iglesia. Tiene que haber celo por lo que enseñamos. Yo te hago la pregunta: ¿hay celo de Dios en tu corazón? Cuando alguien me dice: pastor, pero la doctrina no es tan importante, esa persona no sabe lo que es el celo de Dios. Pablo dice: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Alguien dijo:
congrégate en la iglesia más cercana a tu casa. Si yo le pregunto a alguien y me responde así, me dolería. Si yo le pregunto, ¿por qué te congregas a ti? Ah, pastor, es que yo vivo aquí al cruzar. Me dolería. Porque entonces, lo que te trae aquí es para no gastar tiempo, esfuerzo o dinero. Entonces, si estuvieras cerquita de una iglesia que estuviera enseñando cualquier tontería, estuvieras allá. Mire, si a mí me tocara caminar o si me tocara moverme 10 kilómetros, pero sé que lo que voy a recibir es palabra de Dios, yo quiero estar ahí. ¡Aleluya! Jesús le dijo a los apóstoles, si quieres también se van. ¿Y sabes qué le dijo Pedro? ¿A dónde más iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Si usted lo que quiere es un lugar más bonito, yo le puedo recomendar, físicamente hablando, te puedo decir cuáles son los lugares que sé que son más bonitos. Pero yo no quiero que eso sea la razón por la cual tú vengas aquí. Yo quiero que sea por Cristo, porque amas a Cristo, porque amas al Señor, porque quieres conocerle más, porque amas su palabra. Somos columna y baluarte de la verdad. ¿Tienes celo por Dios? ¿Tienes celo por la casa de Dios? Comience a estudiar la Biblia. Y estúdiela libro a libro, no salteado, como muchas veces nos la enseñan. Una promesita, un cafecito, una pildorita, no. Usted no puede estudiar la Biblia así porque entonces nunca va a aprender. Lo que va a saber lo que te está diciendo es que te lo está diciendo. Yo necesito ir a la Escritura y verificar lo que estoy leyendo, lo que estoy estudiando y cuál es la enseñanza del pasaje. ¿Cuántos toman esa palabra? La purificación del templo es la purificación de la casa de Dios. Y Jesús purificó su casa. ¿De qué forma la purificó? Bueno, son los que verdaderamente creen en Él, los que son de Él, los que son su iglesia, son su pueblo. Y Él viene por esa iglesia. Alguien puede ser israelita, pero si niega a Cristo, no tiene parte de Cristo. Si Jesús a muchos de los religiosos les dijo, ustedes son de su padre el diablo, ¿cómo puede decir entonces que son hijos de Dios si el Señor dijo que eran del diablo? ¿Quiénes son verdaderamente el pueblo de Dios? Judíos y gentiles unidos en el olivo, como dice Romanos 11. Unidos en Cristo Jesús. Aquellos que hemos creído lo que dice 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme dice las Escrituras. Cristo es el centro, hermanos. Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y estaba hablando era del templo de su cuerpo y nosotros somos el cuerpo de Cristo a través de la iglesia. ¿Tienes celos por Dios? ¿Tienes celo por la causa de Cristo? ¿Tienes celo por la doctrina, por la enseñanza bíblica? Entonces tu celo no es por si, pastor, ¿y por qué la pared es negra? Y, santifícate, hermano. A veces nos distraemos en tantas cosas en vez de darle verdadera importancia a lo que sí es importante. No podemos darle valor absoluto a algo que el Señor no le ha dado valor absoluto. Pero a lo que el Señor le ha dado valor absoluto, no le podemos dar un valor parcial. Y hoy, nosotros que somos la iglesia, debemos seguir creciendo en comunión y en santificación con el Señor. ¿Cuántos toman esa palabra? Y culmino, porque ya estoy en el tiempo, con el costo. El costo
Jesús dijo, quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero yéndome al pasaje, mira lo que dice Juan 2, en el versículo 24. No, 23. Juan 2, 23. Ya estamos culminando. Juan 2, versículo 23. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron, entre comillas, en su nombre al ver las señales que hacía. Verso 24. Pero el Señor, que conoce quiénes son suyos, Él dijo, o él mismo dice que no les creía, porque sabía quiénes eran ellos. Versículo 25. Y no necesitaba que nadie le dijera nada, porque Él los conocía. Y Él conocía lo que había en el interior de cada uno de ellos. Porque muchos de los que supuestamente creyeron, luego más adelante estaban gritando, crucifíquenle. Eran apóstatas. Bueno, aquí viene una pregunta importante. ¿Qué es lo que te hace venir a la iglesia? Lo que hablábamos hace un momento. ¿Por qué tú vienes? Mejor dicho, nosotros somos la iglesia. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos congregamos aquí? ¿Por qué me congrego en esta iglesia local como iglesia? Yo tengo que examinar todos los días cuáles son mis motivaciones. Porque quiero que Dios me prospere, para que Dios bendiga mis negocios, para que Dios me sane. Es que tengo un dolor en la espalda que no se me quita con nada. O sea, yo vengo solo por egoísmo, solo porque pienso en mí mismo. Sí, para que Dios restaure mi matrimonio. Sí, para que Dios me conceda esto, para que Dios me conceda lo otro, para que Dios me dé, para que Dios me dé, para que Dios me dé. Hermano, eso es un egoísmo. Hasta el más mundano va a querer estar ahí, que no va a querer que le vaya bien en todo. Y lamentablemente ese es el falso evangelio de la prosperidad que tanto hoy se predica. El evangelio de la prosperidad, todo tiene que ver con dinero, todo tiene que ver con que Dios te quiere bendecir y solo pensamos en lo terrenal. Cuando la Biblia dice que ya el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya Dios me ha bendecido en toda bendición espiritual. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a leerlo. Efesios 1:3 dice: alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Ya Dios me ha bendecido. La razón principal por la cual yo me congrego o debo meditarlo siempre es porque soy de Él, le pertenezco a Él. Quiero amarlo más, quiero honrarle más, quiero vivir para su gloria, quiero disfrutarlo, quiero honrarle por Él. Esa es mi oración. Todos los días le pido a Dios que me siga cambiando y me siga transformando. Porque si tú reduces tu fe solo a lo que el Señor haga por ti, esa no necesariamente es la verdadera fe que salva. Porque muchos de los que crucificaron a Jesús y muchos de los que apostatan son personas que incluso han recibido milagros, incluso un día estuvieron en una iglesia, pero nunca verdaderamente conocieron a Dios. La mayor y más grande bendición es que lleguemos a conocer al Señor y que seamos conocidos por Él. Que podamos tener verdadera vida y verdadera salvación. La verdadera fe es: Señor, pase lo que pase, yo voy a esperar en ti para siempre. Alguien viene para que el Señor haga un milagro y se sane y tenga vida. Dios lo puede bendecir de dos maneras. Dios lo puede bendecir sanándolo, o Dios lo puede bendecir llevándoselo al cielo. ¿Qué mayor bendición que esa? Pero pensamos tan meramente en lo terrenal. Pablo decía que el morir era una ganancia para él.
Entonces significa que necesitamos renovar nuestra mente. Si mi mente está más metida en este mundo, significa que estoy amando seguramente más al mundo. Tenemos que orarle a Dios: Señor, ayúdame a no amar más al mundo. Enséñame a amarte primeramente a ti. Y ayúdame a renovar mi mente, porque yo le voy a decir algo: un cristiano verdadero debería anhelar todos los días saber que está más cerca del día que se presentará cara a cara delante de Dios. Anhelo ese día con todo mi corazón, el día que esté delante de Dios y esté con Él. Oro para que también tengas ese mismo deseo. Obviamente eso es un tema de santificación. El tema de hoy ha sido el celo por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios, hermanos? Nosotros. ¿De qué manera manifestamos el celo por Dios y por su casa? Santificándonos, cuidando la doctrina, creciendo en comunión con Dios. Vamos a estar de pie. Yo tengo un ancla de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra.